¿Qué opinas de las crisis económicas que se han dado en México en los últimos años? Bueno, es un tema muy complicado. Yo pienso que hablar de una crisis económica habría que hacer el estudio histórico, precisamente qué es lo que ha originado y cómo es que hemos llegado a ese punto, y precisamente ver cuál es a partir de ese análisis histórico, ver cuál ha sido el error y cuál sigue siendo el error, ¿no? Porque si nos ponemos a pensar, ¿no? Crisis económicas ha habido toda la vida, todo el tiempo, pero ¿a qué se deben? Si nos vamos, por ejemplo, a la decadencia del mundo antiguo o a la decadencia del mundo medieval, se debe a los problemas políticos, se debe a los problemas de agricultura. Entonces, saber por qué hoy en día nuestro país, o en general incluso hablar de esta parte de Latinoamérica, está teniendo crisis, y precisamente sería atender ya también otros aspectos sociales para poder hacer un estudio económico y entender que muchos de esos problemas se deben a la globalización y que es un problema que tenemos que atender. La globalización es un efecto económico, ¿no? Más capitalista, y lo correcto, la forma que habríamos que adoptar sería una conciencia del mundo, donde la convivencia del mundo es compartir a nivel cultural y social y no solo económico. ¿Cuál es tu opinión acerca del movimiento zapatista desde que surgió y al movimiento actual? Eh, bueno, habría que ir tomando precisamente, bueno, cómo inicia el zapatismo. Como sabemos, como un Emiliano Zapata, un personaje de la historia de México muy importante para la época revolucionaria, y cómo es su trabajo de él y cuál es su postura. Y precisamente yo me gustaría invitarlos a que reflexionemos sobre esta figura social, y que a partir de él, a pesar de que se hace historia de un personaje, podemos construir un contexto histórico de una sociedad entera, precisamente porque por las características que nos presenta. Nos presenta populismo, nos presenta ayudar a los indígenas. Por ejemplo, la repartición de tierras es un tema muy interesante que precisamente no se había manejado, y es con él una figura importante de respeto, pero se da precisamente su lucha social y cómo este personaje, a través de su lucha social, ha trascendido. Y precisamente hoy encontramos un movimiento de zapatistas, entre comillas, pero tal vez los ideales ya son diferentes, ¿no? Ya no se pelea por tener tierras, pero lo interesante es encontrar cómo es que una figura de un personaje, y a través de la figura de este personaje, trasciende en la historia, y también es la importancia de cómo hay que trabajar a partir de una corriente que nosotros llamamos microhistoria, ¿no? O la microhistoria local. Un personaje, tomarlo, construir su vida, y de ahí un contexto. Sobre el movimiento zapatista actual, iniciado por el comandante Marcos, ¿qué opinas de cómo ha impactado, cuál fue el impacto que tuvo en su momento? Yo creo que en su momento suena bastante interesante, precisamente, ¿no? Retomar la idea de un Zapata, ¿no? Y como lo estuvimos platicando acerca del personaje como tal y de su trascendencia. Pero yo opino y creo que a veces también esto empieza a traer problemas interpretativos, ¿no? Por la situación que genera ahorita. Bueno, actualmente conocemos a los zapatistas, pero no los vemos como un héroe, como debería ser, por la figura que ellos siguen, ¿no? Sino ya los vemos incluso como una figura, una forma, entre comillas, autónoma, que se coloca imparcial, ¿no? No está ni del lado de la ley, pero tampoco está del lado de la delincuencia, ¿no? Pero también ese problema genera un desorden social, y precisamente, se llegan a inclinar hacia un cierto vandalismo y cosas ilícitas, como por otra parte también se dedican a hacer justicia propia, ¿no? Entonces es un tema muy interesante que debe ser tratado con mucho cuidado, y precisamente ser objetivo en el cómo hay que posicionar al actual ejército zapatista, ¿no? ¿Es malo, es bueno? ¿Por qué y por qué no? Y yo creo que también es una tarea actual que deberían tomar las autoridades, del cómo manejar a este ejército, ¿no? Que actualmente a veces ya coopera o con otro tipo de actividades, ¿no? Por ejemplo, la compra de armas ilícitas. ¿De dónde sacan armas, no? Cuando deberían tener un permiso, pero no lo tienen. O por otra parte, ¿no? Si vemos que en estos lugares donde ellos están hay mucha delincuencia, y que ellos tengan que hacer la labor de una policía. Entonces es como lo que te mencionaba, habría que colocarnos entre si es bueno, es malo y cómo hay que atenderlo. Desde el gobierno de Luis Echeverría a la actualidad, ¿cómo crees tú o cómo definirías tú la evolución política que ha habido desde esos años? Evolución política,
terrible, ¿no? ¿Por qué terrible? O sea, hablando políticamente, estratégicamente, hablando ya precisamente un tema que no quisiera tocar por lo polémico que es, pero hablar de una evolución política a través de un solo partido es muy difícil, ¿no? O sea, realmente vemos que actualmente se sigue conservando la vieja escuela, ¿no? Precisamente tú comentabas desde Luis Echeverría Álvarez hacia acá, se conserva la escuela. ¿Por qué? Porque sigue habiendo los mismos problemas, ¿no? O sea, jamás el peso se ha podido equiparar al dólar, jamás se ha podido establecer diferentes empresas mexicanas o refinerías mexicanas. Por ejemplo, otros aspectos ya más sociales, la represión, ¿no? Por ejemplo, llega a haber un movimiento estudiantil, un movimiento social, y absolutamente cada gobierno no permite esa libertad de expresión de la que presumimos en nuestra Constitución, ¿no? O cómo podemos hablar de una evolución política si todavía nos vamos más atrás y parece que vivimos en una monarquía, ¿no? Y eso nos habla de un estado fallido donde los políticos no son ese proceso democrático que buscamos, ¿no? Ellos no se deben al pueblo, ¿no? Sino incluso nosotros lo percibimos diferente, percibimos que nos debemos a la clase política, cuando es completamente lo contrario. Entonces, si vamos tratando de ir viendo la evolución en un solo partido a nivel político es muy difícil, ¿no? Obviamente si encontramos detalles como proyectos sociales o este tipo de situaciones, sí vamos a encontrar casos. El problema también es la aplicación, ¿no? Por ejemplo, encontramos con Luis Echeverría Álvarez establecer Infonavit. Perfecto, ¿no? Un sistema de casas para los trabajadores, para las personas, para que tengan una vivienda donde poder crecer, donde poder hacer una familia. El problema es la calidad de la vivienda. Hoy en día conocemos un Infonavit, es un lugar pequeñitito, incómodo, y qué calidad de vida tú le estás ofreciendo como gobierno, ¿no? O sea, y en líneas, en el papel el proyecto es padrísimo, ¿no? Pero ya en la realidad no lo es. Y si seguimos avanzando, ¿no? Por ejemplo, hasta lucha contra el narcotráfico, ¿no? Lo vimos con Felipe Calderón. O sea, la intención que era disminuir la delincuencia, disminuir el consumo de drogas, detener un poquito este rollo de los secuestros, la operación con armas ilícitas, y al final que terminó siendo una guerra sucia, ¿no? Una guerra entre policías y narcotraficantes, y al contrario, en vez de disminuir la violencia, aumenta, ¿no? O actualmente con nuestro presidente lo vimos, ¿no? Los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, la desaparición forzada es un tema que igual muy interesante en México, que incluso se ha tratado a través de temas como dictaduras. Lo vimos con Gustavo Díaz Ordaz, ¿no? Un dictador que a lo mismo se dedica a la represión. Y es lo que te digo, si comparamos desde este punto hasta Enrique Peña Nieto, evolución política, ¿realmente hemos tenido evolución política? En temas de narcotráfico, ¿cómo crees que, desde el surgimiento de nuestro país hasta ahora, cómo has visto la evolución y los factores que quizá sean el catalizador de estas situaciones? El narcotráfico, bueno, precisamente hablar de cómo inicia un narcotráfico es muy difícil, pero yo creo que a nivel Latinoamérica, América, obviamente, yo creo que su antecedente primero tendríamos que irnos a ver cómo empieza la producción de droga, por qué y para qué, ¿no? O sea, el consumo de una droga realmente tuvo su principio, como hoy lo conocemos, ¿no? Entre comillas, recreativo. O sea, que hoy es lo más común, ¿no? ¿Dónde se consumen las drogas? En las fiestas. Pero realmente empezó así. Eso es lo que habría que ver históricamente, ¿no? A mí en lo particular me gusta mucho el tema de los enteógenos, ¿no? Hablar de marihuana o todo ese rollo, ¿no? Pero realmente entender su valor y su consumo en un principio de un uso ritual, de un uso espiritual para alcanzar un fin al que hoy se le da de un fin recreativo, ¿no? Donde simplemente quieres olvidarte de tus problemas, de cosas así, ¿no? Lo cual se me hace muy tonto y una salida muy, muy tonta. Pero bueno, el narcotráfico en México obviamente empieza por su posición geográfica, ¿no? ¿Quiénes son los consumidores? El norte, ¿no? Donde se produce hacia abajo, en el sur, ¿no? Colombia, ya posteriormente México, cuando empieza la producción de drogas, hay que venderlas, ¿no? ¿Y a quién hay que venderlas? A quien la consume, ¿no? Y donde se consumen en el norte. Entonces, eso se me hace algo muy interesante y del por qué en México actualmente es un problema el narcotráfico, ¿no? Su posición geográfica
es un factor tal vez un tanto determinista, pero lo es. Por otra parte, considero también que el narcotráfico es un problema por el cómo va involucrando siempre a más personas y a más personas, ¿no? Y, o sea, y tiene un tantito que ver este rollo de la amnistía con los delincuentes, que menciona tanto el actual aspirante a presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Te voy a presentar el caso. Supongamos, yo soy narcotraficante, me dedico a la producción de droga y tú eres un agricultor de maíz. Ok, no tienes ya, o sea, actualmente tú no cuentas con los recursos necesarios para seguir produciendo tu maíz ni para exportarlo. Y yo como narcotraficante, ¿no sabes qué? Yo te voy a pagar, te voy a dar todo lo que necesitas, te voy a dar para vivir a cambio de que dejes de producir maíz y empieces a sembrar amapola. ¿Tú qué culpa tienes de que tu posición económica y tu estatus social te hayan downillado eso? Entonces, eso es parte de la amnistía, ¿no? O sea, el negocio no es directamente con el narcotraficante, ¿no? Sino darle la oportunidad a las personas que sin querer han sido involucradas por su situación económica o social. Claro. Entonces, por ejemplo, lo mismo con los chiquitos, estos que se han vuelto sicarios, ¿no? Que encontramos niños de 14 años ya con un arma matando y desapareciendo gente. Es lo mismo, ¿no? No es que el niño haya querido, no es que el niño haya nacido loco y sanguinario, no es que sea un romano espartano con ganas de ver volar la sangre, ¿no? Sino al contrario, el niño tiene algunos problemas sociales, familiares, abandono, pobreza, hambre, pues por supuesto que la orilla esa situación. En tanto a la transmisión de poder que se ha dado entre de un presidente a otro, pero haciendo énfasis en el polémico tema de los partidos, que ha ido del PRI al PAN y luego nuevamente en esta evolución se regresó al PRI, ¿cómo has visto ese panorama? ¿Qué es lo que para ti ha sido más relevante? Es un tema bastante interesante. Por ejemplo, si empezamos a pensar en el origen por ejemplo, del mismísimo partido político del PRI, ¿no? Hace 80 años, que con Plutarco Elías Calles, ¿no? Y cómo él empieza a adoptar, o sea, la ideología y la filosofía de un partido. O sea, cómo se da, por ejemplo, si nosotros nos vamos ahora sí que a leer la misión y la filosofía y la visión del partido, dices, qué maravilla de partido, santo cielo, deberíamos ser un lugar de primer mundo, ¿no? En sí realmente cuál es el problema, y precisamente, ¿no? Se debe a problemas de corrupción, de cierta manera entre más adquisición de poder, pues más se dan este tipo de situaciones de injusticia, de desigualdad, y como lo mencionaba hace rato, ¿no? Por ejemplo, actualmente nuestro gobierno pues, nos habla de un estado fallido, donde no es ellos quienes se deben al pueblo, ¿no? Sino parecía que nosotros nos debemos a ellos. Y por ejemplo, en cuanto al cambio que tanto sonaba, ¿no? De ahora sí ya el PRI hasta aquí el PRI, y cuando llega a la presidencia Vicente Fox y Felipe Calderón, ¿no? De otro partido, y qué es lo que empieza a suceder, ¿no? Pues realmente en vez de que se notara un cambio, se nota pues, precisamente como si siguiera la misma línea política, como si siguiera el mismo proyecto. ¿Por qué? Comparten ideas, tal vez unas cuantas, pero ¿cuál es el problema? Que al final de cuentas, precisamente el poder político empieza a sembrar, ¿no? Redes de relaciones de amistades, ¿no? Y que al final yo creo que es lo que hemos ido viendo de la relación entre PRI-PAN, que actualmente pareciera estar deshecha, ¿no? Pero al final de cuentas sabemos que todas las caras son conocidas y desconocidas, ¿no? Hoy puedo decir que soy tu amigo, mañana no. Entonces ese es un detalle que se da mucho a nivel político, ¿no? Como sabemos, si nos enfocamos hacia la esencia política, en la política no hay amistades, en la política no hay nadie en quien confiar. Y precisamente esa transmisión del poder, al final de cuentas se queda centrada hacia una misma dirección. O sea, no hay un parteaguas, es decir, aquí fue PRI, aquí es PAN, ¿no? Siguen una misma línea, y precisamente buscar un cambio radical es lo interesante, ¿no? Es lo que mueve a muchas personas, ¿no? O sea, hemos estado del centro hacia la derecha, ¿no? Y por qué no probar un cambio hacia la izquierda.